a que México pues, oficializó el pedido de salvoconducto al haberle otorgado asilo político. Miremos. Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Para el internacionalista Esteban Santos, aquí no hay que darle muchas vueltas al pedido oficial de México sobre el salvoconducto para que Jorge Glas deje en la cárcel a Roca y pueda salir del país como asilado político a un tercer estado. Hay que entender algo y hay que ser muy tajantes y directos en esto. El Ecuador no tiene por qué entregar salvoconducto alguno. El Ecuador no tiene por qué entregar salvoconducto alguno. En abril pasado, México otorgó asilo a Glas, la irrupción en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente. Rompió las relaciones diplomáticas. Fernando Rojas tampoco ve la posibilidad de que se otorgue ese pedido. México solicita actualmente el salvoconducto de lo que se entiende en estos momentos por el estado crítico de salud que tiene Jorge Glas. El mes pasado, por ese mismo motivo, se presentó por parte de la defensa técnica del señor Jorge Glas un habeas corpus ante sus jueces competentes, diciendo justamente que está en un estado crítico de salud. Los jueces valoraron eso y negaron el habeas corpus, diciendo que no se había probado ese estado que se estaba manifestando. Al no querer ceder Ecuador, aduciendo que se entregó un asilo y respetando acuerdos internacionales, la salida tomaría mucho tiempo. Hay un punto de derecho que está en disputa, porque México tiene una tesis y Ecuador tiene otra tesis. ¿Quién tiene que resolver esto? Para eso justamente estamos ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en el que en este momento un Estado federal, que pues los Estados Unidos mexicanos, a través de los últimos meses que está pues el señor Andrés Manuel López Obrador en el cargo, presente esto, es más un tema de tinte político que jurídico como tal. Al respecto, la Cancillería ecuatoriana volvió a remitir un comunicado de prensa con fecha 5 de abril, donde se deja claro que no otorgará el salvoconducto. Sería conveniente que el presidente, habiendo hecho lo que se realizó con el Ejecutivo, en este momento de alguna manera recule en su decisión. Claro que no parece inconveniente, porque internamente y externamente esto fue visto con buenos y con malos ojos. Entonces, políticamente sí parecería que una decisión de este tipo tiene cola. Con esto el panorama para Glas sería lúgubre, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización del caso Olón, que investiga una posible afectación de la empresa Vinacin S.A., presidida por la primera dama, Lavinia Balbonesi, a una zona protegida en Santa Elena. En la resolución, el Pleno recomienda el enjuiciamiento político contra 4 ministros de Estado. ¿Quiénes son y de qué se los acusa? Aquí lo revisamos. 4 ministros de Estado de Daniel Noboa serán llamados a juicio político en la Asamblea Nacional tras la aprobación del informe de fiscalización del caso Olón, que investiga el fallido proyecto inmobiliario desarrollado por la empresa Vinacin S.A. en una zona protegida de Santa Elena. Los ministros de Estado son acusados de un supuesto incumplimiento de funciones, entre ellos Sade Fritchi, ministra del Ambiente, Mónica Palencia, ministra del Interior, Nils Olsen, ministro de Turismo, y Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. La inacción de las autoridades convocadas para rendir cuentas sobre este proyecto son una afrenta directa a nuestras atribuciones legislativas. La empresa constructora tiene como su mayor accionista a la primera dama, Lavinia Balbonesi, quien, según indica el informe, habría obtenido los permisos ambientales para la ejecución de un proyecto inmobiliario en el Esterillo de Oloncito. El documento, aprobado por el Pleno, recomienda a Contraloría y Fiscalía impulsar investigaciones en el marco de este caso. Meses atrás, la ministra de Ambiente compareció ante el Pleno de la Asamblea y negó que los permisos ambientales hayan sido adjudicados de manera irregular. El proyecto urbanístico ECO no aplica una licencia ambiental en función de su actividad, extensión y parámetros técnicos. Por ende, fue categorizada de forma automática como de bajo impacto. El informe de fiscalización del caso Olón contó con 94 votos a favor provenientes de las bancadas de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye. El bloque de ADN y sus aliados rechazaron el contenido del documento, informó Álvaro Terán.
Y hasta febrero del 2025, 3 jueces de la Corte Constitucional deberán ser reemplazados mediante un concurso de méritos y oposición entre postulantes que cumplan con requisitos previstos en la ley. La comisión calificadora encargada de este proceso deberá estar conformada en los próximos días. Con la solicitud realizada por el presidente de la Corte Constitucional a las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia, para que designen a sus representantes, quienes integrarán la comisión calificadora que será la responsable del proceso para designar a los jueces y juezas que reemplazarán a los 3 integrantes de esta institución, inició formalmente esta renovación parcial determinada por la ley, que establece que la Corte, en su conjunto, debe renovarse cada 9 años, y cada 3 años se reemplazarán a 3 jueces. Las autoridades de las 3 funciones tienen un plazo máximo de 10 días para designar cada uno a 2 personas que integrarán la comisión calificadora. Si los perfiles no cumpliesen con los requisitos previstos, se deberán designar reemplazos en el término de 3 días. Una vez integrada la comisión calificadora, deberá ser posesionada por el presidente de la función de transparencia. Desde ese instante se dará inicio al proceso para designar a los 3 jueces y juezas. Este proceso se realizará a través de concurso público de méritos y oposición entre las candidatas y candidatos que hayan cumplido los requisitos exigidos por la Constitución, incluyendo una etapa para impugnaciones y procurando garantizar la paridad entre hombres y mujeres. La actual Corte Constitucional fue designada en enero de 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. 3 años después, en febrero de 2022, se realizó la primera renovación, por lo que 6 jueces y juezas que fueron posesionados en 2019 entrarán a este nuevo sorteo para elegir a los 3 miembros. Estamos de regreso con más noticias. Momento de contarles que miles de migrantes venezolanos en Ecuador denuncian la anulación arbitraria de sus pasaportes por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Además, indican los servicios consulares para la obtención de documentos se encuentran suspendidos. Esto con el objetivo de impedir el retorno de los migrantes a Caracas. Los líderes opositores venezolanos residentes en Ecuador denunciaron que tras las elecciones del pasado 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro anuló sus pasaportes en represalia por su apoyo a la candidatura de Edmundo González. Esta medida es una medida más de las arbitrariedades que se vienen efectuando en nuestro país, de un régimen que bajo el totalitarismo pretende generar a través del miedo el silencio de los ciudadanos. A más de la anulación de los pasaportes, venezolanos residentes en Ecuador denuncian la paralización arbitraria e injustificada de los servicios consulares para impedir que los opositores al chavismo puedan desplazarse por el mundo. Y prácticamente con esta anulación genera un cerco que intenta impedir nuestra movilidad en el mundo para seguir denunciando este régimen que no ganó las elecciones, que hoy se pretende quedar en el poder bajo un método de miedo, de chantaje dictatorial. Este tipo de medidas coercitivas, indicaron, se repiten de manera sistemática en Venezuela. Carmen Oropesa, por ejemplo, fue veedora de una mesa electoral en Carabobo y tuvo que abandonar su país de la noche a la mañana para evitar la persecución del régimen chavista tras la publicación de resultados. No me dio tiempo de hacer maletas ni nada, simple y llanamente salir del país para el resguardo de mi integridad física y de mi seguridad. En Ecuador hay aproximadamente 400.000 migrantes venezolanos. Ninguno de ellos pudo sufragar, pues el 16 de abril pasado Nicolás Maduro ordenó cerrar los consulados de Quito y Guayaquil. A pesar de ello, miles están convencidos de que en la política, así como en la vida, no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista, informó Álvaro Terán. Y en otro tema, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, renunció a su cargo de juez para postularse en las próximas elecciones 2025. En una carta dirigida al Pleno del Consejo de la Judicatura, él argumentó que tras 20 años en la función judicial, al fin ejercerá sus derechos de participación. Crece la cartelera de precandidatos de cara al 2025. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela,
ha renunciado a la función judicial. Dirigió su carta al Pleno del Consejo de la Judicatura, argumentando que tras 20 años en la Corte, se va para ejercer sus derechos de participación en las próximas elecciones. Lo hace 6 meses antes, como lo dispone la Constitución y el Código de la Democracia. Vía telefónica informó que aún no define para qué dignidad, pero algunas tiendas políticas están interesadas. Precisó que Democracia Sí, lista 20 y una facción de la izquierda democrática. Saquicela estuvo en la presidencia por 3 años, pero no alcanzó los 12 votos para su segundo periodo, tras varias sesiones infructuosas. Dimitió a su cargo en la presidencia en febrero de este año. Hasta el momento hay exministros, exasambleístas, excomandantes policiales, excandidatos a la vicepresidencia y quienes lo quieren intentar de nuevo en un país que en 4 años va a su tercera elección presidencial, informó Jorge Escobar. También les contamos que Jorge Escala y Pacha Terán son los precandidatos del Movimiento Unidad Popular para las elecciones presidenciales del 2025. Estas plantean el libre acceso a las universidades y además el fortalecimiento del presupuesto para la educación pública. Afirman además que están abiertos a una candidatura única de las izquierdas sin la participación del correísmo. Lejos de la convocatoria de las otras izquierdas, el Partido del Magisterio apuesta por las precandidaturas de Jorge Escala y Pacha Terán, profesor y dirigente de la UNE, activista ecológica en su natal Imbabura. A reactivar la economía, la producción en el Ecuador, que le vamos a devolver la esperanza a los jóvenes de tener libre ingreso a las universidades. Docente en la Universidad Central, afirma que ha peleado por los derechos de las juntas de agua y contra el extractivismo en todas sus formas. También la integridad de las mujeres. Asaltaron una tienda con más de $50.000 que tenían ahorrado una familia. Jamás hemos tenido asaltos con mano armada. Ecuador es un país riquísimo. Ecuador tiene las posibilidades de generar energías alternativas importantísimas. Se acudieron a la convocatoria de las izquierdas el miércoles pasado en Quito, pero tienen un óbice, de plano. Sin odios y sin posturas personales. Sí a la unidad del pueblo, no a la unidad con el correísmo. Nosotros estamos construyendo la unidad del pueblo. Este binomio refleja aquello. Hasta el 30 de agosto podemos todavía tener una candidatura única. En los 2 últimos procesos, la lista 2 apoyó a Yacu Pérez, quien en 2021 obtuvo el 19.39% de la votación, pero en las anticipadas de agosto del año pasado no llegó al 4%, informó Jorge Escobar. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el cantón Durán, donde realizó la entrega de 1.782 armas de fuego para la Policía Nacional. Mientras tanto, en fincas Delia, se procedió a destruir viviendas abandonadas. Hasta el VC de la Ciudadela El Recreo arribó el primer mandatario junto a ministros y altos mandos policiales. En la ceremonia destacó el trabajo que se viene ejecutando en materia de seguridad. Hemos combatido a diferentes grupos delictivos, deteniendo a cabecillas de grupos terroristas de alta peligrosidad, incautando drogas, armas y permanecemos firmes en el combate a las mafias. Son 1.782 nuevas armas de origen israelí. Entre ellas existen 30 fusiles de alta precisión, con un alcance de 1.000 metros destinados para el uso de los expertos tiradores. En el primer caso tenemos fusiles calibre 5.56 con la utilización de munición M193. Este tipo de munición es una munición de uso policial que con este tipo de calibre permite realizar unos tiros con extrema precisión. Mientras esta ceremonia se llevaba a cabo hacia el otro lado de la ciudad de Durán, el personal de la Secretaría Técnica de Prevención contra los Asentamientos Humanos Irregulares hacía su ingreso con maquinarias hasta fincas Delia. En el sitio se procedió a la destrucción de 30 domicilios en calidad de abandonados.
Según la información que tenemos de la Policía Nacional, estas construcciones estarían siendo utilizadas para secuestros y otras actividades delictivas. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese. Pero no va a pasar, porque los ecuatorianos ya estamos cansados de la corrupción y de ese viejo Ecuador. Informó José Morales. Pese a que las muertes violentas han disminuido en Manta respecto a los índices de mayo, todavía se registran algunos casos que mantienen en expectativa a la ciudadanía de esa ciudad, donde tiene su base la Fuerza de Tarea Conjunta en Manabí. Un equipo periodístico pues constató las operaciones militares que se llevan a cabo y nos preparó el siguiente informe. Esto es parte del día a día en Manta, donde tiene su base la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí para ejecutar operaciones militares como parte de la lucha contra las mafias. Según inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en este territorio operan dos grupos terroristas que antes de la intervención habían desatado los crímenes. El distrito Manta tuvo un pico de muertes violentas en el mes de mayo, donde se registraron 51 asesinatos. Para junio la cifra descendió a 10 y en julio hubo 13. El comandante de la Fuerza de Tarea precisa que 160 personas han sido aprehendidas, entre ellas alias Chavalo, objetivo de alto valor por narcotráfico, capturado en una zona exclusiva de Manta el 21 de julio. Todas ellas con antecedentes penales, los mismos que al momento del seguimiento que estamos realizando, únicamente 97 han sido judicializadas. Asimismo, hemos decomisado 195 armas de fuego, pero tenemos una coordinación con todo el resto de provincias, con todo el resto de comandos operacionales que cubrimos todo el territorio nacional para justamente hemos planteado una estrategia de tener controles en los ejes viales. Sucre y Portoviejo son otros cantones de especial atención. Acompañamos a un grupo de militares en su patrullaje en zonas como El Florón, de la capital manabita. Pero los controles no solo son terrestres, sino también por aire y por mar. De hecho, 4 pistas clandestinas han sido destruidas en este lapso. El tiempo de la intervención es indefinido y la ciudadanía queda a la expectativa. Que tenemos el respaldo de ellos, pues no, entonces podemos andar libremente y tranquilos en las calles. Meses atrás había una delincuencia, sicariatos y asesinatos que a los moradores de esta zona nos tenían muy preocupados. Esperan que una vez que se retiren, no regrese el caos y la inseguridad, informó Adriana Peralta. Cambiamos de tema. Empleados de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito intentan llegar a la huelga debido a la mala situación de los vehículos que conducen. Ellos exigen al Ministerio de Trabajo emitir a su empleador la notificación. ¿Desea entender el por qué quieren ir a huelga los empleados del Comité de Empresa del Trodebús y la Ecovía? Mire esto. Así es, son unidades que colapsaron en plena ruta y otras hasta con goteras. Eso, según dicen, es solo parte de las precarias condiciones que enfrentan. El sistema de luces, que es algo primordial, no lo tenemos. El sistema de plumas también están averiados. Los desempañadores, cuando llueve, es prácticamente una odisea poder conducir las unidades. Con este tema nosotros llevamos ya más de un año, hemos tenido mesas técnicas con la gerencia en donde hemos expuesto justamente este tema. Lo dicho tiene que ver con la parte mecánica. Pues en lo humano, al parecer, también existen falencias. Ahí tenemos un problema con los compañeros de recaudación. Ellos no tienen el sistema de baños en todas las paradas implementado. Entonces ellos tienen que movilizarse de una parada a otra para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pero lastimosamente no se está dando el tiempo adecuado en unos casos y en otros ni siquiera se los da. Y eso está derivando en que muchos de los compañeros tengan ya enfermedades de tipo renales o enfermedades de vías urinarias. Según comentan, se necesitarían
necesitarían 233 unidades para suplir la demanda del sistema de transporte metropolitano. Sin embargo, existirían nada más un total de 203 unidades, de las cuales operativas estarían 108, esto de la flota que no es trolebús. Ahora, en relación al trole, de las 113 que se contabilizan, operativas solo se encuentran 40. La empresa de pasajeros de Quito tiene confirmado en ese punto que para diciembre y el primer trimestre de 2025 llegarán nuevos articulados. Si les dice, vea, viene en diciembre y luego viene en marzo, pero no es una respuesta ya, ¿o qué se pide? No es una respuesta, porque obviamente hasta que llegue la nueva flota, las unidades que están dando servicio tienen que seguir funcionando. No puede ser que si llegan después de un año las nuevas unidades, durante un año no se compran repuestos. Tienen que seguir funcionando, comprar sus repuestos hasta el último día que se renueven la nueva flota. Así como pasó con las 2 unidades que ya se chatarrizaron y obviamente muchas van a salir de circulación y irán por el mismo destino. Pero hasta que lleguen las nuevas unidades tenemos que tener un servicio óptimo de calidad a la ciudadanía de los usuarios quiteños. Ahora ya tiene claro el por qué buscaron hoy estos trabajadores que el Ministerio de Trabajo emita la notificación de huelga a la parte empleadora. Ventajosamente nos recibieron en el ministerio y lo que nos han manifestado es que en las 2 ocasiones anteriores la empresa no nombró sus delegados. Eso es lo que nosotros hemos solicitado, que para la próxima audiencia que tenemos el 13 de agosto se tome ya alguna resolución. Se espera que con la audiencia las partes lleguen a un acuerdo. Aquello permitiría que la ciudadanía tenga un mejor servicio de transporte y que las medidas de los empleados del comité de empresa no se radicalicen. Informó Javier Rosero. Increíble el municipio que sean los propios empleados del comité que exijan que las unidades estén en buen estado. Increíble municipio. Y hablando de cosas, modificaciones en la ficha patrimonial del Hotel Quito y cambios en ordenanzas municipales podrían afectar el bienestar de esa edificación. Colectivos ciudadanos rechazan el levantamiento de medidas cautelares que impiden la construcción de edificaciones de ese predio. Veamos. Preocupación existe en el colectivo Hotel Quito Esquito por el levantamiento de medidas cautelares, lo que de alguna forma precautelaba la integridad de esa edificación. Medidas cautelares que de alguna forma establecía que eso no se puede topar. Evidentemente, el propósito de las medidas cautelares era, desde el punto de vista del colectivo Hotel Quito Esquito, garantizar que se proteja integralmente al Hotel Quito en todos los aspectos, como un bien cultural patrimonial que pertenece a la ciudadanía en primer lugar y que además pertenece al patrimonio histórico de la seguridad social, porque no habría sido posible la construcción del Hotel Quito sin el financiamiento del IES, porque es parte del patrimonio económico del IES. La intención para Marcelo Larrea es impedir que en los predios del hotel se desarrolle un proyecto inmobiliario afectando su construcción patrimonial. Hemos pedido una aclaración al Tribunal de Garantías Penales en el sentido de que consideramos que es absolutamente sustantivo incluir en la ficha patrimonial el hecho de que la protección patrimonial del Hotel Quito radica en el acuerdo ministerial sin número del 6 de diciembre de 1984. A la fecha, modificaciones en la ficha patrimonial dejaría de lado la declaratoria de la UNESCO de 1978 como Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, que también contemplaba al famoso Hotel Quito. El Ministerio de Cultura emitió un acuerdo en este año 2024 donde reconoce, no declara, la diferencia es sustantiva, pretende que la protección patrimonial se origina en el 2024, en abril del 2024, lo cual no tiene ningún sentido. La protección se originó hace 4 décadas. ¿Por qué esto es grave? Porque si así fuese, el Hotel Quito no habría estado bajo protección patrimonial cuando se realizó la venta. Por lo tanto, es un argumento que favorece los intereses de los compradores para sostener la legalidad de una venta que es ilícita. Para Rocío Bastidas del Cabildo Cívico de Quito, no hay que descuidar otros aspectos y solo centrarse en el levantamiento de las medidas cautelares. Radica en la nueva ordenanza metropolitana que está lista para segundo debate a fin de modificar los procesos de construcción en espacios que según el municipio están libres en bienes inventariados. Ahí radica el mayor peligro que tiene, porque es una ordenanza que promueve la edificabilidad,
promueve que se pueden unir más predios para poder edificar. Al respecto no ha existido pronunciamiento desde el municipio capitalino, informó Héctor Romero.